Antioqueñísima, una emisora del Sistema Sonoro de Colombia. La voz de la raza. El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 1 minuto, damos inicio al informativo del Laboratorio Soluna, aquí en La Voz de la Raza, 1200 de la M. Informativo de la salud holística, salud integrativa, convoca a diferentes profesionales de la salud para hacer disertación sobre aspectos de salud, información que sirve obviamente como prevención para hacernos un poco más responsables y participar en el proceso terapéutico y en el autocuidado. Autocuidados como por ejemplo la alimentación, la actividad física y la inclusión de ciertos elementos que nos ayudan a la detoxificación y a la reparación, regeneración de tejidos. Hoy es viernes 16 de abril del año 2021 y como siempre desde hace muchos meses pues nos acompañan los doctores Edier Velázquez y Juan Miguel Ruiz, que son médicos de la Universidad de Antioquia. Cada 8 días participan, nos traen un tema en el cual hablando de los factores de riesgo, las causas de cierto tipo de enfermedades, pues nos da una idea de cuáles son las causas y de alguna manera indirecta pues tenemos la percepción y el conocimiento de lo que podríamos evitar. Entonces ese es uno de los sentidos de este programa. Obviamente se ofrecen los servicios para quien realmente tenga necesidad, quiera conocer y hacer esos servicios. Los doctores Edir y el doctor Juan Miguel están ubicados en el municipio de Bello, en el edificio San Ignacio, Parque de Bello, consultorio 307, diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Ahí atienden para agendar su cita, pues ustedes tienen este contacto, es un celular, 319-588-0145. 319-588-0145. Ellos no solamente el tema que traen a diario, sino diferentes enfermedades y también
pueden ustedes tener una posibilidad de tener otra opinión y evaluar sus tratamientos. A esta hora de la noche contactamos al doctor Ediers. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín. ¿Cómo está, pues, doctor Como Ediers? siempre, nosotros comprometidos con los radioescuchas, brindándoles información sobre temas de interés en salud. Claro. Nuestra intención es que los pacientes se eduquen, sepan qué enfermedades le están tratando sus médicos en su EPS, cualquier médico particular, o simplemente los que quieran educarse respecto a temas de salud y conocer un poquitico. Claro. Bueno, y también está con nosotros el doctor Juan Miguel. Muy buenas noches. Doctor Holguín y todos los oyentes, muy buenas noches. Les recordamos que estamos en el Parque Principal de Bello, encima de Drogas La Rebaja, ahí en el segundo piso del edificio San Ignacio. Hacemos consulta general, también hacemos certificados y tenemos muy buena acogida con nuestros pacientes, así que todos bienvenidos allá. Claro, y es fácil en este momento llegar a Bello, aunque normalmente lo que es, por ejemplo, a nivel vehicular, la autopista norte, no sé, los últimos años, los últimos meses la hemos visto un poquito congestionada en el sentido que va de Medellín al municipio de Bello, pero también hay algunas rutas alternas, la avenida regional, la 65, también el metro. Hay una estación del metro que es en la estación de Bello, y de ahí yo no sé, como 3-4 cuadras a ir hasta el Parque de Bello. Esa es otra posibilidad, aunque yo sé que ustedes tienen mucha conexión y son asistidos mucho por los pacientes que viven en el mismo municipio de Bello y sus barrios. Ayer estuvimos anunciando un tema de interés, que es la enfermedad renal crónica. Esto, uno cuando le dicen los riñones, dicen, no, esto es algo muy delicado. Desafortunadamente muchas personas empiezan a conocer sobre la enfermedad renal crónica, sobre esta afección, y a tomar medicamentos, tratamientos, cuando ya la enfermedad está muy avanzada, pero a veces no hay suficiente interés en conocer un poco más. O sea, siempre es más que conocemos de lo que tenemos cuando ya nos ocurre a nosotros mismos o un entorno y un gran temor que es bastante difícil de manejar, bastante controvertido, muy conflictivo esto de las diálisis y esos manejos a nivel renal. Para conocer un poquito más sobre la enfermedad renal crónica, por favor, expliquémosle a los radioescuchas en general de qué trata esta situación de salud. Bueno, vamos a hablar primero, definir qué es la enfermedad renal crónica. Correcto. Iniciaré por decir qué significa crónico. Sí. Crónico en medicina definimos algo que lleva más de 3 meses. Y como las situaciones crónicas por lo general se desarrollan de una manera muy lenta, de ahí la importancia de la medicina preventiva, porque muchos de los síntomas iniciales pueden ser muy leves, y a veces esta clase de enfermedades se desarrolla de forma silenciosa en nuestro cuerpo. Específicamente esta enfermedad de los riñones crónica es un problema de salud pública muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque puede afectar a más del 10% de los adultos. En mayores de 30 años, en España, afecta a 7.2% de la población total, y esta cifra sube hasta el 20% en mayores de 60 años.
y es una enfermedad muy infradiagnosticada, es decir, mucha gente la tiene sin saber. Entonces, si hiciéramos un tamizaje de todos los adultos, puede que esta cifra sea mucho mayor. Y si concomitantemente el paciente tiene hiperdiabetes, estos números podrían subir hasta el 35 a 40% de ellos. Otra cosa interesante es que dentro de los pacientes que ya tienen diálisis, la mayoría son hombres, con un 60% versus un 40% de las mujeres. No se sabe muy bien cuál es la causa de esto. Entonces, la enfermedad renal es el destino final de muchas enfermedades crónicas. La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, los cálculos renales, las nefropatías, que son enfermedades propias del riñón, enfermedades sistémicas como lupus, infecciones urinarias a repetición, el ácido úrico, el exceso de medicamentos como los AINES. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que hay gente que indiscriminadamente toma diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, llevando un daño renal crónico, que al principio no siente ningún síntoma, pero llega a un examen de tamizaje y bueno, el riñón ya está muy afectado por tomar esta clase de medicamentos indiscriminadamente. Ahora, que si el médico le va a mandar uno de estos medicamentos, tómeselo, porque él sabe por cuánto plazo se lo va a mandar. Bueno, entonces, cuando ya el paciente pues tuvo algunos de estos antecedentes y ya el riñón está sufriendo, entonces nosotros lo diagnosticamos porque hay una alteración ya natural o funcional del riñón. Funcional es que está con una baja tasa de filtración glomerular o que está botando muchas proteínas. Entonces, en idioma castizo, digamos que con las mediciones que nosotros hacemos, vemos que el riñón está botando lo que no debe botar y está reteniendo lo que no debería retener. Eso ya lo explicaremos un poco más a fondo con lo de los exámenes y la explicación de cómo funciona el riñón. Pero básicamente está este deterioro de la función y también el deterioro estructural, que ya se vería en imágenes o en biopsia. Ya también vamos a hablar un poco más de eso. Y entonces el acúmulo de estas sustancias nocivas y el botar sustancias que no deberían botarse son los que llevan a una enfermedad y puede sobrevenir la muerte, porque, como usted bien lo explicaba, los pacientes que ya tienen una pésima función renal son llevados a diálisis, esperando un trasplante renal, porque evidentemente sin función renal uno está pues grave y puede morir. Bueno, el programa es educativo, didáctico. Me gustaría que nos explicaran un poco más sobre la fisiología, o sea, cómo funcionan los riñones, o sea, qué equivale los riñones en el cuerpo humano, cómo funcionan, porque conociendo pues la función de los riñones, uno más o menos lo que decía el doctor Juan Miguel, uno ya puede analizar por qué está eliminando, filtrando algún tipo de sustancias que no debería filtrar. Bueno, resulta que el riñón es un órgano que está a nivel intraabdominal, mide aproximadamente 10-12 centímetros de alto, 5-8 centímetros de ancho y unos 3-5 centímetros de grosor. Aproximadamente el puño de una mano puede uno decir que es el riñón. Pero ¿qué pasa con el riñón? El riñón viene irrigado por sangre que viene desde, tenemos el corazón, sale una arteria grande, ya muy conocida por todas las personas, la aorta. A nivel abdominal sale unas ramitas, entre varias que le salen también. Estas ramas salen dos
hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, aún hay una, que son las arterias renales. Estas arterias renales se subdividen dentro del riñón en arterias más pequeñas, superiores, media, inferior, e irrigan todo el riñón. ¿Para qué irriga el riñón? Porque así es que el riñón va a cumplir su función de filtrado de la sangre, porque entonces la gente sabe dónde hace el riñón. Entonces aquí ya empezamos. Desde el corazón sale la sangre, llega al riñón, una parte de la sangre, y cuando llegamos a ese riñón, que en forma de puño, como un frijolito, adentro está la unidad funcional del riñón que se llama la nefrona. Digamos que la nefrona, como para que la entiendan un poquitico cómo vamos a imaginarnos que es algo así como una serpiente, como por decirlo así, microscópicamente es una forma parecida a una serpiente, un gusano con cabeza. Estas arterias, la arteria renal se subdivide cada vez que entra más en el riñón en arterias más pequeñitas, hasta que forman las arteriolas, que son las arterias más pequeñas ya que van a irrigar la célula. Hay una arteria que entra a la sangre hacia este gusanito, imaginemos una culebrita con la cabeza, y la culebrita tiene la boca abierta. Pues por la boca le entra una arteria de esa ramita de las renales, una arteria aferente. Va y irriga el glomérulo. Hay aproximadamente 1.300.000 de glomérulos en el riñón, que son los que van a filtrar la sangre que va a entrar. Por la boca vuelve y sale otra arteria, la arteria eferente, que es la sangre que entra, y entonces también tiene que salir, porque si entra sangre por el gusanito y la sangre no sale, pues entonces se va, es imposible, entonces tiene que salir. Entonces por la boquita de la serpiente, digamos el glomérulo, entra una arteria y sale otra. Entonces, entra sangre por la arteria aferente y sale por la misma boca por la arteria eferente. Cuando entra digamos a la cabeza de la serpiente, porque aquí estamos viendo que el glomérulo más o menos con forma de serpiente a nivel microscópico, hay una red de capilares que hacen que cuando llega la sangre entre todo ese número de 1.300.000 de glomérulos que están haciendo el trabajo, está llegando al riñón 1.200 mililitros de sangre por minuto. Pongámosle hace aproximadamente 1 litro. Entonces ese riñón recibe 1 litro de sangre en ese 1.000.000 de glomérulos que tiene. De ese litro de sangre entran al riñón, al flujo sanguíneo renal, 600. De esos 600 se filtran 120 mililitros cada minuto. Entonces, como se filtran 600 por la boquita de la serpiente, si entraron 600 y se quedaron adentro 120, entonces vuelve y sale por la arteria aferente, por la circulación general, salen 480 mililitros. En todo caso, dentro de la serpiente se quedan 120 mililitros por minuto. Eso equivale a 180 litros de líquido filtrado del día. Entonces, en 24 horas entra a ese riñón para ser filtrado 180 litros al día. Pero esos 180 litros no se van a botar porque evidentemente vienen de la sangre. Entonces de eso se tiene que absorber gran cantidad. Entonces listo, tenemos ya, entró al gusanito ese filtrado, y digamos que en todo el cuerpo, ya en la cola, va haciendo como un serpenteo, sube, baja, como una serpiente, por donde va a pasar todos esos 120 mililitros en cada glomérulo, y de ahí va a salir la orina. ¿Cómo sale la orina? Muy sencillo. Entonces, por la arteria que salió, que va a devolver la sangre otra vez hacia la circulación general que hice inicialmente, que por la boca de la serpiente entraba una y salía la otra, esa otra que está saliendo, salen unos vasitos pequeñitos que van a acompañar todo el cuerpo de esa serpiente. ¿Para qué esos vasitos van a acompañar todo el cuerpo de esa serpiente? Porque por dentro de la serpiente van todos esos 120 mililitros minutos, a esos 180 litros de filtrado al día, que se tienen que absorber otra vez a la circulación, porque si esos 180 litros de sangre de filtrado al día se botan, no habría forma de botar eso, porque es que el organismo no tiene tanta sangre. Tenemos 4 o 5 litros de sangre. Entonces, listo. ¿Qué pasa? Empieza entonces ese cuerpo de la serpiente está dividido en varias partes. La cabecita de la serpiente, que hay glomérulos por donde entró la sangre y se filtró,
túbulo proximal, luego sigue otra parte de esa serpiente que se llama asa de Henle, luego sigue otra partecita que se llama túbulo distal y una parte final que se llama túbulo colector. A medida que va pasando todo el líquido por esa serpiente, empezamos en la primera parte, va una orina con alta cantidad de solutos, de iones, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y gran cantidad de agua. Aquí en esta primera parte, la función que está realizando el riñón de filtrar, aquí esa agua saca gran cantidad de esos solutos porque no los puede eliminar. Nosotros no podemos eliminar todo el sodio, todo el potasio, todo el cloro, todo el magnesio. Hay que eliminar cierta parte, el exceso que hemos ingerido en la comida, en los líquidos. Entonces, como el organismo es un equilibrio, tiene que tener cierta cantidad de cada uno de esos solutos, de esos iones. Con el riñón hace eso, los pasa por ahí para mirar qué cantidad bota y qué cantidad deja. Luego pasamos a la segunda parte que se llama el asa de Henle. Se sigue pasando esa agüita por ahí, ya con menos cantidad de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio. Pero allí como todavía continúa con esta parte, entonces empieza a absorber el sodio restante, el potasio restante, gran parte del magnesio que todavía está ahí, que no se ha absorbido. Y empieza también a absorber agua, porque como les digo, esos 180 litros de agua que están filtrando del día no se pueden botar. Entonces empieza también a absorber agua. Luego esa agua sigue pasando, a medida que va pasando por todo el cuerpo de la culebra, haciendo menor cantidad de agua y una orina menos concentrada en estos iones. Luego pasa a la otra parte, el túbulo distal. Absorbe mucha más agua, absorbe sodio, absorbe cloro y sigue continuando ya una orina más concentrada, con menos cantidad de agua y concentrada con los solutos que exclusivamente va a botar, no con todos los que entraron inicialmente, hasta que finalmente lleva el túbulo colector. Cuando llega el túbulo colector, aquí ya prácticamente ya es donde se va a recoger la orina. Entonces aquí ya acaba de absorber el sodio que falta por absorber, el cloro, el potasio, elimina los hidrogeniones que son los que dan la acidez a la sangre, produce bicarbonato también allí para alcalinizar la sangre en caso de que haya acidez, y es menos permeable al agua, o sea que la cantidad de agua que es cierto que se va a eliminar ya. En este final de la nefrona, de la parte donde es microscópica, donde se hace el filtrado de la orina, actúa mucho lo que es la hormona antidiurética, que es la que dice qué cantidad se va a eliminar de agua o no. Entonces hay mucha hormona antidiurética, digamos cuando tomamos por ejemplo mucha agua, cuando se toma cerveza, licor, hay mucha hormona, hay poca hormona antidiurética, entonces se elimina mucha agua. En estado de deshidratación hay mucha hormona antidiurética, entonces cuando hay grande exposición al sol, estamos deshidratados, hay mucha hormona antidiurética, actúa allí. Antidiurética quiere decir que van en contra de la diuresis, entonces hace que no se elimine casi agua. Entonces aquí está regulado mucho ya por la hormona antidiurética, que es la que va a definir qué cantidad de agua se va a botar. En resumen, cuando el agua llega aquí, ya es clara la orina que se va a botar, aquí se va a eliminar 800 a 2000 mililitros al día. De esos 180 litros que hablamos, ¿verdad? Que nomás van a eliminar 800 a 200. O sea que todo este cuerpo de la culebra tuvo una absorción de 178 litros de agua en el día. Entonces pasan 180 litros a filtrar, pero nomás eliminan 800 a 2 litros de orina en el día. Lo normal. Entonces, lo normal. Entonces me da por la importancia de la función del riñón. Donde un riñón falle, entonces la persona me da todo lo que tiene que filtrar. O empieza a retener líquidos, o empieza a eliminar líquidos en exceso, entonces donde empieza el descontrol. Es tanta la carga que tiene el riñón, es tanta la importancia, que si falla, va en juego la vida, porque son 180 litros de agua al día que van en juego si un riñón está malo. Y con 180 litros de agua al día, o sea, varias veces recirculando la sangre,
una persona se complica tranquilamente, y por eso una enfermedad renal crónica pues tan grave cuando está avanzada, y pues, muchas personas se han muerto por lo mismo, porque es una función muy importante la que tiene el riñón. Doctor Rediel, para visualizar, bueno, vamos a suponer que sí está la enfermedad renal crónica. ¿Qué puede sentir el paciente? A ver, ¿cómo se expresa esto? A ver, esta se la tomo yo porque yo quería explicar que entonces el riñón es como esta serie de millones de coladores que tienen muchas funciones. Primera es botar los excesos de tóxicos que hay en la sangre, esas toxinas que pueden ser muy nocivas. Además de eso, pues el equilibrio de los electrolitos. También regular la función de la presión arterial, también tener hormonas para que no haya anemia, etcétera. Entonces, ¿en qué punto se puede dañar el riñón? Se puede dañar porque la sangre ya viene contaminada y la empieza a dañar, como en la diabetes, como en el tabaquismo, como en la hipertensión, o también se puede dañar dentro del riñón, como en infecciones, como en enfermedades propias del riñón, o se puede dañar después del riñón, como en los cálculos, o como en la enfermedad de la próstata, en la que el riñón no puede botar la orina y se encharca, dañando pues las unidades funcionales o esos pequeños coladores. Entonces, de la acumulación de estas sustancias tóxicas van a explicarse los síntomas. Ejemplo, el riñón, cuando está malo, acumula mucho fósforo y potasio y tiene poco calcio. Y también acumula mucha insulina en la sangre, por lo tanto las personas diabéticas hay que ajustarle la dosis de insulina que se les inyectan. Entonces, en las etapas iniciales puede que la persona no tenga ningún síntoma, es decir, cuando las tasas de filtración todavía están altas y buenas. Pero conforme esta tasa de filtración glomerular, que es un cálculo que nosotros hacemos a ver cuántos litros filtra por minuto, a medida que entonces esto va cayendo, ya se van a manifestar diferentes síntomas secundarios a las toxinas acumuladas. Inicialmente se puede ver entonces que el paciente está con náuseas, vomitando, bajo de apetito, con fatiga, con insomnio, los cuales pues son síntomas pues muy inespecíficos que los pueden dar muchas enfermedades. Pero hay uno muy importante que ya habla de que hay un daño renal, y son los cambios en la orina. Inicialmente, que el paciente empieza a orinar mucho de noche. ¿A qué enfermedad se les parece esto? ¿La de próstata? ¿Sí? La próstata. Bien. Bueno, también puede ser una enfermedad renal crónica empezando. Y a medida, por ejemplo, que hay mucho potasio en la sangre, se pueden dar situaciones muy graves, porque cuando ya el potasio empieza a aumentar de forma acelerada, es casi mortal. Ahí ya vemos que el paciente está con cambios mentales, que está como pensando de forma lenta, que hay espasmos o calambres musculares. Por la misma acumulación excesiva de fósforo hay picazón. Y ya cuando hay síntomas más graves, como edemas, es decir, hinchazón, por esa acumulación excesiva de líquidos, ya que el riñón, recuerden que no filtra bien, y además esta acumulación de líquidos puede llegar al corazón, ocasionando dolor de corazón y dificultad respiratoria. Los síntomas que yo comenté son inespecíficos, es decir, los pueden dar otras enfermedades. De ahí importante que el médico tenga la astucia de reconocer que tal vez el problema sea renal y mandar los exámenes adecuados para abordar bien al paciente. Claro, para confirmar el diagnóstico. Sí, estos últimos síntomas que yo le contaba de dolor de corazón y dificultad respiratoria ya nos hablan de una gravedad, es decir, de que el paciente probablemente requiere un manejo inmediato porque ya el riñón ya no está botando el líquido, ya le está acumulando todo. Uh-huh. Bueno, con respecto a si ya un paciente llega a consulta, por ejemplo, donde ustedes aquí
al consultorio en el edificio San Ignacio en Bello. ¿Qué se debe indagar, qué se debe revisar en el paciente que se sospecha enfermedad renal? Bueno, en esos pacientes inicialmente tenemos que empezar con el historial médico de la persona, el historial familiar, los antecedentes, saber primero de todo qué enfermedad sufre la persona, hipertensión, diabetes, lupus, si hay alcoholismo, si hay tabaquismo, si hay enfermedad arterial oclusiva crónica, si es afroamericano, pues vamos a dar cuenta viendo, las personas los afroamericanos tienen más riesgo de enfermedad renal crónica también, al igual que más riesgo de hipertensión, al igual que más riesgo de que la presión, de que la hipertensión comprometa, tenga un mayor compromiso en el sistema cardiovascular de la persona. Los asiáticos, en los mayores de 60 años, que por sí ya la función renal se va deteriorando. Hay que tener todo también hay enfermedades renales hereditarias. Entonces hay que mirar todo esto antecedentes en la persona, familiares, consumo de tóxicos, entonces de los que están consumiendo medicamentos para el dolor constantemente, de forma deliberada, van a la farmacia y véndame esto, véndame aquello, y toman diario, se aplican las inyecciones de antiinflamatorios, y lo que no saben es que están causando un daño renal. O antibióticos también, hay unos antibióticos que son nefrotóxicos, entonces también empiezan a la farmacia, los venden y empiezan a tomar ante cualquier gripe, ante cualquier virus, ante cualquier diarrea, y entonces están haciendo un daño renal a largo plazo, que realmente no está a largo plazo. Estos medicamentos nefrotóxicos hacen un daño al riñón más bien con rapidez, entonces hay que indagar todo esto en la persona, a ver de dónde puede estar viniendo el daño renal, si uno lo sospecha. Una persona con una enfermedad renal crónica, los síntomas son muy inespecíficos, no hay forma de decir, no es que este síntoma es de enfermedad renal. No, es difícil porque las personas a veces pueden sentir debilidad, sueño, empiezan con anemia, empiezan con síntomas que pueden parecer de un hipotiroidismo, de un hipertiroidismo, de una diabetes. O sea, una enfermedad renal crónica, síntomas específicos no tienen. Pero entonces se empieza a preguntar a la persona como para guiar a ver qué tanto es la gravedad del asunto, a ver qué tanto se orienta uno a que es una enfermedad renal crónica, y que empieza a preguntar por si hay hematuria, o sea, una orina de color roja, la ve con sangre, o coluria, una orina de un color raro, negro, café, oscuro, si hay orina espumosa, grasosa. Una orina espumosa, muchas personas se dan cuenta de que le dicen, no tengo la orina espumosa. Ponerle mucho cuidado a la orina espumosa cuando es persistente, puede que sea espumosa un día, y ella en general sí hace cierta espuma, pero no es una espuma como un jabón ya muy concentrado, cuando es muy espumosa y muy constante, y diario lo mismo, y aumenta la espuma, hay que ver que no esté botando las proteínas en la orina, porque el riñón no está hecho para filtrar proteína. Entonces la orina, ese filtrado que dije ahorita, esos 180 litros de líquido que pasan por el riñón al día, eso prácticamente va desprovisto de proteína. Toda la persona cuando está en un programa de enfermedad renal crónica se le está midiendo la microalbuminuria, las proteínas en 24 horas. ¿Por qué? Porque el riñón no debe estar botando proteína. A medida que bota proteína se daña aún más la función del riñón. Y fuera de eso hay desnutrición por falta de proteínas también. ¿Cuál es la apariencia normal pues de la orina? Que sea de buena calidad en general. Una apariencia alarmante, una orina roja. No, que sea normal. Una orina normal. Bueno, dependiendo, una orina puede ser concentrada, amarilla, si un día usted hizo ejercicio, hizo mucho calor, tomó poco líquido, pero igual va a ser un amarillo que no es un amarillo oscuro, es un amarillo pues claro, pero ya orina muy tirando a cafés oscuras, son anormales, pero el color amarillo transparente es como lo que se espera, que no sea espumosa, que no tenga nada de sangre, una orina que no tenga mal olor tampoco. La orina tiene un olor característico, pero no es un olor fétido ni muy concentrado. Claro, cuando la orina está muy concentrada, un día de mucho ejercicio, un día de mucho calor,
tendrá un olor más fuerte, pero la misma persona sabe cuando la orina no es normal. La persona, uno no necesita ser médico para decir en una orina que hay algo anormal. La persona por instinto se da cuenta que algo falla en alguna parte de su organismo, y en este caso de la orina. Pero entonces la gente sí dice, ¿sabes que tengo la orina muy amarilla? No, la orina va variando en el color entre días, un día muy clara, un día con mucho frío muy claro, un día con mucho calor muy más amarilla, el día que no tomo casi agua también va a ser amarilla, el día que tomo mucha agua va a ser muy clara, el día que tomo mucha agua va a orinar mucho, el día que no tomo mucha agua no. Entonces es cambiante, pero siempre varía dentro de lo mismo. No es que se empieza a quedar que todos los días amarilla, muy oscura, no orina nada, o por el contrario está orinando mucho, o se despierta a orinar en la noche y antes no era así, o está orinando por poquitico. Entonces, como esto lo que le contó a la persona, la debilidad, la palidez, la piel seca, la hinchazón en los miembros inferiores, la coloración oscura de la piel, la picazón de la piel, podría ser síntomas de esas toxinas que se van acumulando, que van causando todos estos síntomas. En el examen también se busca de que haya dolor lumbar. Bueno, no todo dolor lumbar es de enfermedad renal, pero puede haber dolor lumbar por quistes renales. Un riñón con muchos quistes renales puede dar dolor, y un riñón con muchos quistes renales puede fallar. Pero entonces la gente dirá, yo me voy a encontrar un quiste en los riñones. No, una cosa son los quistes renales y otra cosa es la poliquistosis renal, que es una enfermedad ya en la que el riñón está invadido por quistes. Entonces no es que porque me encontraron 1 o 2 quistes en el riñón me va a fallar, no. La poliquistosis renal es un riñón invadido de quistes y puede dar dolor, puede dar sensación de masa al uno palpar en el abdomen, porque es un riñón crecido, lleno de bolas de agua en exceso. Entonces, para que no se preocupe la gente cuando estén escuchando esto y digan, me encontraron 1 o 2 quistes en el riñón, no, eso no tiene problema, se le hace seguimiento, pero esa no es la poliquistosis renal. Uno mira también que no haya una extensión abdominal, masas al palpar, dolor a nivel de la vejiga, sequedad en la piel, porque el riñón da mucha resequedad en la piel, la palidez de la anemia, porque una persona con enfermedad renal crónica normalmente, a medida que más enfermedad renal crónica tenga, mayor estadio, más riesgo de anemia, porque el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que estimula la médula ósea. También se produce en el hígado y en glándulas salivales, pero se produce principalmente en el riñón. Entonces una persona cuando el riñón le falla va a tener anemia, porque a pesar de que en el hígado también produce eritropoyetina y en glándulas salivales no va a ser la cantidad suficiente como para estimular la eritropoyesis, o sea, la formación de glóbulos rojos dentro del hueso, en la médula ósea. Entonces, por eso las personas con enfermedad renal crónica, a medida que estén más avanzados, van a necesitar tratamiento con hierro, con ácido fólico, con hierro inyectado, con eritropoyetina por la anemia, porque es una anemia avanzada de difícil manejo. Es que las zonas sangrados también, porque cuando el riñón falla, se alteran la coagulación sanguínea, se tienen sangrados en la piel, equimosis, o sea, sangrados grandes, petequias, son sangraditos pequeñitos en puntos, y signos de rascado, por lo que le dije ahorita, la persona empieza a tener mucha picazón por la acumulación de estas toxinas, no se han eliminado en el riñón, se acumulan en piel, dan pigmentación y dan un prurito, que es la picazón. Hay que mirar el estado mental de la persona, obviamente como son toxinas que se están acumulando en el organismo, también afectan al cerebro, entonces puede haber una persona con lentitud, con confusión, con dolores de cabeza, con que la mente no está como estaba antes, de pronto están nacidos ya, de pronto hablando incoherencia, que se ve más cuando hay una enfermedad renal aguda. Cuando es aguda, la persona pues empieza así con el cambio de comportamiento inmediatamente, empieza con delirio, bueno, sí. Pero en la crónica también se pueden dar cambios mentales progresivos, entonces la persona empieza con cambios mentales, los familiares dicen, ya está como diferente de la mente, no era así antes, ya está como hablando más incoherencia, ¿no? En caso de que el médico empiece a sospechar de pronto que tenga un cáncer en los riñones,
La anamnesis, la indagatoria, ¿cómo se orienta? Si uno busca un tumor, por ejemplo, un cáncer de células claras, que es como de los que más dan los riñones, normalmente sí duele en la espalda. Entonces, si la persona empieza a quejar de que tiene como un dolor crónico en la espalda, viene con un dolor, cuando uno empieza a palpar el abdomen, empieza a sentir de pronto la masa ahí en el abdomen a nivel del riñón o al nivel lateral del abdomen, pérdida de peso, sangrado en la orina, pero tampoco es un síntoma pues específico, pero digamos que en general un cáncer afecta mucho a la persona en su estado general. Entonces la persona empieza a perder peso, a tener fiebre, sangrado, pero tampoco es que uno diga que tiene un examen, una sintomatología clara, no. Pero uno lo sospecha y normalmente la persona que tiene enfermedad renal crónica uno le manda la ecografía. Entonces cuando uno ya sospecha algún problema del riñón, normalmente uno debe mandar la ecografía. Entonces es difícil que... pero ya iba hacia eso, o sea, es necesario entonces mandar a hacer exámenes, o sea, que ¿cuáles son los, después del examen físico, clínico, cuáles son los tipos de exámenes necesarios para confirmar exactamente el diagnóstico? Así es, doctor Holguín. Recordábamos al principio que decíamos que si el riñón está malo, bota lo que no debe botar y no bota lo que debe botar. Y aquí nos vamos a detener en el examen de creatinina. Ah, correcto. Lo ha escuchado, ¿cierto? No, es que eso como que cuando alguien dice, me mandaron creatinina es porque de pronto van a descartar algo. Exactamente. La creatinina es un producto de la degradación muscular que por lo general el riñón debería botar, ¿cierto? Pero como esos filtros están malos, lo deja acumulado dentro del cuerpo. Entonces, inicialmente, este es un examen importante en la que hacemos una medición sanguínea a ver cuánta creatinina tiene. Mientras más tenga, más malo está el riñón, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en los ancianos? Que ellos tienen menos músculo que los jóvenes. Entonces, si medimos la creatinina sola sin tomar en cuenta otras variantes, nos puede dar un resultado falsamente bajo, ¿cierto? Porque no tienen tanta creatinina. Entonces, ahí es que hacemos nosotros un ajuste que tiene que ver con la edad y con el sexo del paciente en unas calculadoras para llegar a calcular la tasa de filtración glomerular que se logra con la creatinina indirectamente, es un cálculo indirecto. Entonces ahí vemos que si el riñón está filtrando menos de 60 mililitros por minuto, ya entra dentro de los estadios de enfermedad renal crónica. Y mientras más bajita la tasa de filtración glomerular, mayor el problema. Otra cosa importante que hay que medir es la orina, a ver qué está botando la orina. Y ahí nos detenemos en un examen que explicaba el doctor Edier, que es la microalbuminuria. Y es que la albúmina es la principal proteína que se mide en sangre y no debería botarse, pero como el riñón está malo, la va a botar. Entonces, en el uroanálisis vemos que hay proteinuria, también en otro examen de orina que se llama microalbuminuria vemos la proteinuria, o sea, botar proteínas por orina, y también podemos medir proteínas en 24 horas. Todo esto con el objetivo de, junto con la tasa de filtración glomerular, agrupar al paciente en grupos de riesgo. Lo que hacemos nosotros los médicos con estos exámenes es agrupar en ciertos grupos para tomar decisiones terapéuticas, porque no es lo mismo tratar a un paciente que está muy grave de cierta cosa que uno que está leve. Bueno, también entonces medimos el hemograma a ver si esa enfermedad renal crónica está ocasionando anemia. Medimos si este riñón malo está causando alteraciones hidroelectrolíticas, es decir, si ya está bajando mucho el calcio, si ya está subiendo el potasio, si ya está subiendo el fósforo, cómo está la paratormona, y es que esta hormona paratiroidea, cuando el riñón está malo, se sobreexpresa, ¿cierto? Entonces causando problemas del metabolismo óseo del calcio.
También tenemos que medir la vitamina D, que está involucrada en todo esto del metabolismo del calcio. Y otra sustancia muy importante que hay que medir es la urea. La urea es un producto de degradación de las proteínas que cuando se acumula demasiado en la sangre ocasiona una serie de daños muy importantes. Ocasiona daños, por ejemplo, en la inmunidad. Entonces, cuando la urea está muy alta, las personas con enfermedad renal crónica están muy propensas a infecciones. Entonces, todos estos de sangre y de orina nos llevan a sospechar, bueno, o sea, este riñón como que está fallando, está botando lo que no tiene que botar. Ahí es que vamos a la parte de imágenes, porque ya el médico sospechó que ese riñón está como malo. Entonces, ¿de dónde estará malo? ¿Será que la enfermedad está prerrenal, intrarrenal o postrenal? O sea, el riñón se está dañando por la sangre que le está entrando, por un daño propio o porque algo lo está obstruyendo y está encharcado. Ahí viene la ecografía. Aquí viene la ecografía en la que veremos inicialmente la forma y el tamaño del riñón. Cuando el riñón se está dañando en etapas iniciales, tiende a agrandarse, pero ya en la etapa crónica, que es el tema de hoy, tiende a hacerse más chiquito, porque en medicina el órgano que se está dañando tiende a atrofiarse. Entonces vemos en la ecografía un riñón de menos de 9 centímetros o una diferencia entre un riñón y el otro de 2 centímetros. Con todos esos exámenes de sangre, bueno, ya ahí tenemos configurada la enfermedad renal crónica. ¿Correcto? Si en la ecografía vemos de pronto un cálculo renal que ha hecho que el riñón entre en encharcamiento, ya es una enfermedad renal crónica causada por una obstrucción. Otro examen importante en ciertos pacientes es la ecodoppler de arterias renales, porque a veces lo que pasa es que hay un estrechamiento de la arteria que hace que no llegue suficiente sangre al riñón. Y cuando hay dudas, cuando de pronto la ecografía no fue muy concluyente, entonces este es el caso en que se toma la biopsia. Y la biopsia no es más que tomar con una agujita una pequeña muestra del órgano y evaluarla al microscopio a ver cuál es el daño. Entonces así tenemos configurado lo que les explicaba en la introducción, y es que es una alteración estructural que se evidenció con las imágenes o la biopsia, y o funcional que se evidenció con los exámenes de sangre y orina de más de 3 meses. Claro, en este punto quería detener. El doctor ahorita comentó que sobre que los dolores de la espalda, cuando yo le pregunté sobre de pronto un cáncer a nivel renal, él sí decía que podía haber dolor en la espalda. ¿Todo dolor en la espalda baja es porque los riñones están enfermos? Bueno, entonces todo el mundo dice: me duele la espalda, se me enfermaron los riñones, se me acabaron los riñones, me fui de diálisis, y entonces van a su EPS y dicen al médico que le manda una ecografía porque tiene los riñones malos. Resulta que entonces el médico le dice: no, los riñones no son, no le mandan la ecografía, ¿sí? Que es como el pan de cada día de las personas cuando consultan al médico en su EPS, que consultan mucho por dolor de espalda y creen que los riñones, no. Y es que no todo dolor de espalda, de hecho la enfermedad renal crónica para que duela, pues es en casos muy selectos. En un caso de un tumor renal que esté comprometiendo la función del riñón, en caso de la poliquistosis renal, que es un riñón con abundantes quistes, en el cual tiene tanto quiste y tampoco ese 1.300.000 de nefronas que hablé inicialmente, pues está lleno de muchos quistes y no tiene 1.300.000 de glomérulos, de nefronas. Entonces tiene muchos quistes y tendrá 200.000 nefronas. Entonces, en este caso, esos riñones duelen y hay una falla renal o antes de una falla renal. Pero no todo dolor en la espalda es el riñón. Es muy difícil que duela. El riñón duele es cuando tiene una infección, una pielonefritis, tiene cálculos intrarrenales, cálculos en la pelvis renal, cálculos en los uréteres. El colon puede ser
también. ¿Cómo se manifiesta el dolor en caso de que fuera a nivel la afección en el colon? Si fuera en el colon, la afección, es que como el colon abarca toda la parte del abdomen, una persona puede decir, me duele la espalda, siento que se me viene hacia adelante y me duele por el lado de los riñones, y es un dolor que se aumenta con las comidas, con comidas grasosas, comidas picantes, lácteos, los granos, frijoles, lentejas, o lo que a la persona le caiga mal, porque hay personas que el colon se les inflama, les cae mal hasta el agua. Entonces es un dolor más que va relacionado con la alimentación, y cuando la persona ya de pronto vaya a hacer sus necesidades, una defecación, ya de pronto pasa el dolor. Es un dolor que va muy relacionado con la alimentación y pasa el rato de que se alimentó. En cambio, si es un tumor renal, un cáncer renal, quistes renales, una infección renal, eso no se va a relacionar con la alimentación. Va a ser constante todo el día o todo un tiempo, varios días en las medias. Entonces, cuando es el riñón, son cosas más persistentes, más severas, muestra mayor sintomatología, no es tan intermitente. Una neumonía también puede dar dolores a nivel de lo que la persona dice que son los riñones. La persona refiere que los riñones atrás en la espalda, en la región lumbar, como donde terminan las costillas. Pero es que resulta que ahí donde terminan las costillas, terminan también los pulmones. Entonces, si hay una infección pulmonar, una pleura, que es lo que recubre los pulmones, o sea, una neumonía, puede tener dolor en ese punto también. Ciertas enfermedades del corazón, ciertos infartos, pueden dar dolor en la región de la espalda, en la espalda baja. Entonces uno tiene que fijarse en que no todo dolor de espalda es eso. Puede ser también cálculos, como dije ahorita, hidronefrosis, el riñón tiene un cálculo, se taponó por algún motivo y entonces no tiene la salida de la orina, se obstruye el conducto de la orina, después esa orina se remansa dentro del riñón. El riñón empieza a crecerse, a distenderse y a doler bastante. La artrosis, una artrosis en la columna, una espondiloartrosis, puede darle dolor en esa parte también y decir que en los riñones, decir la persona, o hasta el médico también pensar. Contractura de los músculos lumbares también da dolor en ese punto. ¿Cuál es la diferencia, el dolor a nivel renal y el dolor por una prostatitis, por ejemplo? Cuando es por prostatitis, la prostatitis es muy... un dolor de una prostatitis se refiere, la persona la va a sentir cuando orina. Va a sentir más dolor de pronto testicular, de pronto al momento de defecar, porque es que la próstata está muy abajo, la próstata está, digamos, unos 10 centímetros por dentro del recto. O sea, entrando en el ano, pongamos unos 10 centímetros, la próstata estaría ahí. Entonces, que eso de dolor hasta el riñón sería, pues, no, es difícil porque están muy retirados los dos. Entonces, no se relacionaría mucho la prostatitis y un problema del riñón. Pero como se parece dijo el doctor Juan Miguel que parecía mucho por la parte de levantarse por la noche varias veces. Hay un síntoma inicial que es la nicturia, que es empezar a orinar por la noche. Este síntoma lo comparten los problemas de hiperplasia de próstata y los inicios de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay otras cosas que los diferencian. En el momento en que llega ya la anuria, es decir, que el paciente ya no es capaz de orinar nada, es prudente que el médico haga un tacto rectal a ver si es que el problema es que la próstata está muy grande y está obstruyendo el trayecto de salida de orina. Si esto no fuera así, entonces es muy sugestivo de enfermedad renal y realmente esto ya es una urgencia, porque uno tiene que orinar. Si uno no está orinando ya está muy grave. Y es más de enfermedad renal la hematuria, aunque en la próstata crecida también puede haber algo de sangre en la orina. Esta tiende a ser más microscópica, mientras que enfermedades renales crónicas graves ya tiende a ser más francamente visible, a simple vista. En caso que haya enfermedad renal crónica, ¿hay tratamiento? Sí, por supuesto. De ahí la importancia que yo les decía ahorita de estadificar, es decir,
de ver cuáles son los pacientes graves y cuáles son los pacientes leves, porque hay unos estadios iniciales en donde simplemente hay un riesgo o simplemente lo que hay es un daño estructural inicial sin alterarse gravemente la función. Entonces ahí es donde nosotros tratamos los factores reversibles. ¿Qué decimos ahí? Que el paciente bregue a no tomar muchos AINES, que el paciente haga ejercicio, que el paciente lleve un cierto tipo de dieta, que tome más líquidos para asegurar que orine de 2 a 3 litros al día. Cuando detectamos que hay enfermedades crónicas que están precipitando la enfermedad renal crónica, que en realidad son los factores más importantes, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, entonces el tratamiento para que el riñón funcione bien es precisamente controlar bien dichas enfermedades. Entonces que el paciente haga sus controles de riesgo cardiovascular, que tenga bien controlada esa diabetes, que tenga bien controlada la hipertensión y que estemos en monitoreo cada cierto tiempo de la función renal. Eso es precisamente parte del tratamiento. Parte del tratamiento es llegar a prevenir la progresión de la enfermedad, porque si usted le está bajando la tasa de filtración glomerular, esto tiende a empeorar, porque entre otras cosas, como lo mencionó un poco el doctor Edier, con la edad el riñón se va dañando también, por lo cual hay que hacer ajustes a la hora de calcular la tasa de filtración glomerular. Entonces, sobreagregado que el riñón se está poniendo viejo y no trato bien los factores reversibles, pues el daño va a ser demasiado grande. ¿Cuándo es indispensable absolutamente ya la diálisis? Bueno, la diálisis es indispensable cuando o hay una crecida importante del potasio, o bien cuando hay una caída de la filtración glomerular abajo de 10, o cuando ya hay síntomas severos como el edema y la pericarditis, que es una acumulación de líquido en el corazón. Esas son ya indicaciones absolutas de hacer diálisis. ¿Y qué es la diálisis? No es más que coger esa sangre y filtrarla de un modo diferente al renal, es decir, con una malla externa diferente a los riñones. Es como reemplazar a los riñones, mejor dicho. Y hay dos modalidades: la hemodiálisis, que es la más usada en nuestro medio, y es en las que los pacientes van 3 veces por semana, que los dejan ahí conectados a una máquina externa, y lo que hace esta máquina es coger toda la sangre del cuerpo, pasarla por un filtro y devolverla al cuerpo sin las toxinas ya. El problema de este tipo de diálisis es que pues daña mucho la calidad de vida, porque te pide 3 veces por semana por 4 horas diarias a transportarse, entonces es bastante engorroso, pero es la más disponible que hay en nuestro medio. ¿Y la otra? La otra es la diálisis peritoneal, que se puede hacer en casa, que se hace a través de usar la membrana peritoneal como filtro. El problema de esta en nuestro medio es que no está muy extendida, pero si se lograra extender sería mucho más cómodo hacer esta diálisis peritoneal. ¿Y con qué objetivo se hace la diálisis? Con el de conservar la vida y el de llevar a los pacientes idóneos a trasplante a que se hagan esta terapia, el trasplante renal, que ya sería pues algo definitivo. ¿A qué personas no se le haría trasplante? Pues a las personas que ya estén demasiado deterioradas en su salud, en las que pues ya poner trasplante o no sea una gran diferencia. Y el trasplante consiste en poner un tercer riñón. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se sacan los riñones malos, se dejan adentro atrofiados y se pone un nuevo riñón de un donante, puede ser vivo o cadavérico, en la parte del abdomen bajo. La parte del abdomen bajo queda entonces el riñón funcional, y si el trasplante es exitoso, esa va a ser la terapia definitiva, que
que entre otras cosas es una terapia muy costo efectiva porque hacer las diálisis es muy costoso, sale incluso más barato el trasplante renal. El problema es que no hay suficientes donantes. Sí, que hay un torno impresionante en el país, han dicho. Esta enfermedad tan delicada, ¿hay forma de hacer prevención, de prevenir la enfermedad renal crónica? Claro, la enfermedad renal tiene su forma de prevenir. De esta manera es una enfermedad que puede evolucionar en la persona si uno está haciendo la forma de prevenirla, porque es enfermedad renal por lupus, hereditaria, o sea, ya es independiente de los factores de riesgo de la persona. Pero si sabemos que los factores de riesgo para llegar a enfermedad renal crónica, los principales son todos los que sean del riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad del corazón, tabaquismo, colesterol, alcoholismo. Entonces de ella sabemos ya qué es lo que hay que hacer para empezar a prevenirla. Obesidad. En la persona, obesidad también, todo esto que afecta al riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, importante aclarar que no todo el que entre en enfermedad renal crónica va a terminar en diálisis, porque es otro de los temores de las personas que dicen, ay, ya voy a terminar en diálisis. No, tampoco. No es que vaya a terminar en diálisis todo el mundo. Hay unos que evolucionan a diálisis, pero no es que todos vayan a evolucionar de punto. Una vez la persona tiene la enfermedad, entonces hay que controlar esos factores de riesgo. Entonces, si ya la persona es hipertensa, diabética, tiene colesterol alto, entonces hay que empezar ya a mantener muy bien controlada la presión arterial, muy bien controlada la diabetes, muy bien controlado el colesterol, cesar el tabaquismo, el licor, bajarle al azúcar, a las harinas, todos los carbohidratos en general, bajo en sal, no sin sal, pero bajo en sal. Entonces que la comida, los alimentos se sientan ya más simples. Cuando otra persona lo pruebe, diga, esto está muy simple. Esa es como la prueba más clara, porque le han tirado, bueno, ¿hasta cuándo le echó sal? Cuando otra persona pruebe la comida que está simple, ese es el punto, porque si otra persona la prueba y le sabe igual, es porque no hay la cantidad de sal suficiente. Normalmente entre 3-4 gramos de sal al día es como lo que debe consumir la persona. O sea, cuando comemos esos sobrecitos de sal que vienen, que ya de 1 gramo serían 3-4 de esos al día que nos debemos consumir. Entonces la persona está calculando y mirando qué cantidad le echa cuando coge la cuchara grande, sopera y coge una y mete en la sal la cuchara y se le echa a la olla. Entonces tiene que estar mirando que la cantidad de sal al día para una persona no se pase en un promedio entre 2.5 a 5 gramos. Creo que el promedio más o menos en Colombia es algo así como 3 gramos de sal, que es el mismo cloruro de sodio. Entonces listo, entonces las personas deben saber que esa es la cantidad de sal que se debe estar consumiendo de una persona hipertensa o una persona que desee cuidarse, porque si no es hipertenso deben cuidarse del exceso de sal, y más cuando ya pasan los 60 años. Otra manera de prevenir también es que las personas mayores, cuando van entrando en edad, pasan los 50 años, 60 años, ya las proteínas se van haciendo malas para el riñón. Entonces, por eso una persona ya después de los 60 años, ya comer tanta carne no es muy bueno. Exacto. No es que la persona que va a comer carne entonces va a terminar con enfermedad renal crónica, no. Pero sí se ve en los estudios que a medida que avanza la edad, ya el organismo, el riñón va tolerando menos las proteínas. Entonces, como el riñón de por sí se va desgastando, entonces el riñón tiende a dejar pasar proteínas. Y el riñón, al dejar pasar proteínas, se daña más. Entonces, como tener un sedazo y querer pasar por ahí piedras. Si usted a un sedazo le pone piedras, pues lo va a dañar. Lo mismo pasa con las proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes, que al querer pasar por ese riñón deteriorado de una persona mayor, entonces ellas pasan, pero dañan el riñón. Entonces lo ideal es que la persona esté consumiendo aproximadamente 0.8 gramos kilogramo al día de carne. Así pues, como ejemplo, como indicación, serían 100 gramos en una porción de carne, sería lo ideal recomérsela 100 gramos 3 veces a la semana. Es como lo ideal que se recomienda a una persona que está en un estadio no muy avanzado de enfermedad renal, porque a medida que avanza el estadio, pues ya se va haciendo ya
más restricción de la ingesta proteica. En la cultura paisa, doctor Edier, le cuento que aquí es una cultura muy carnicera y le echan sal a todo. Yo no sé qué vamos a hacer. Todo, y la bandeja paisa lleva chorizo, carne molida, chicharrón. ¿Cuánta proteína? No, ahí se toma la proteína de toda la semana. Claro, y esta semana que yo dije 100 gramos, 300 gramos en la semana. Más las calorías. Más las calorías. Bueno, esas dietas que uno lee, por ejemplo, en redes, en internet, las personas sin una formación, sin una orientación médica se pueden hacer daño porque inducen a consumir mucho más proteína y bajar los carbohidratos. Entonces a mí me parece que las dietas deben ser individualizadas, más por ejemplo en una enfermedad renal crónica. Es correcto. Sí. Entonces sí, no, en internet no puede ser todo lo que se ve, porque si bien hay cosas ciertas, no es que estemos viendo con esta cosa, es que se debe interpretar muy bien. Claro. En especial los pacientes de mucha edad que suelen tomar estas ayudas nutricionales, estos polvos multivitamínicos, tienen que individualizarse cuál se pueden tomar, porque si tienen enfermedad renal crónica no pueden ser tan altos en carbohidratos y proteínas. Son hiperproteicos, que hay todo. Eso, de pronto una persona anciana, no faltará algún nieto, hijo, familiar que le esté dando una proteína de gimnasio. Piensa que ¿cómo le porque parece? le alimenta, le dan una proteína de gimnasio al anciano, y esas proteínas que son para los gimnasios, venden los gimnasios, sí. con una cantidad muy alta de proteína. Entonces, Porque los ven muy flácidos, así. La piel, entonces quieren colaborarle. Es mejor ahí uno elige los riñones o la piel, pues ya la piel se cuelga, en fin, la flacidez, eso es inevitable. Hacer ejercicio es muy importante, 150 minutos a la semana. No tomar tanto medicamento antiinflamatorio, tanto oral como inyectado. Es que es más, la persona no tiene por qué recetar los medicamentos. Y los antibióticos, de hecho, y evitar infecciones, al máximo. También, claro. Porque en un momento determinado hay que tomar antibióticos. Eso, pero ordenado por el médico. De todas maneras, el médico, si le ordena un medicamento, pues no se lo está ordenando para todos los días. Por ejemplo, las personas sí son muy dadas a estar comprando antibióticos por cualquier diarrea que les da, cualquier gripa o cualquier sensación de malestar, ahí mismo van por su antibiótico a la farmacia. Y en esos antibióticos hay muchos que son nefrotóxicos, o sea, que dañan el riñón y lo dañan muy rápido. Claro. Entonces mucho cuidado con eso. Yo quería preguntarles, este fin de semana van a atender, ¿cuándo? El lunes, pero pueden ir agendando citas o van a trabajar mañana, pasado mañana. Si las personas llaman y agendan cita y la agendan para mañana, por ejemplo, se iría, porque se pueden atender citas en toques de queda, se pueden atender tranquilamente. Sí, se puede atender. Sí. Se puede atender, si llaman, la agendan con anterioridad, llaman mañana incluso, por ejemplo, y se atienden. 319-588-0145. 319-588-0145, es muy fácil. Bueno, muy interesante el tema. Siempre genera temor, mucha prevención. A escuchar, las personas son muy prevenidas a escuchar este tipo de temas, porque hay un temor en la parte renal, pero es mejor uno saber hasta dónde puede llegar, pero no con temor, sino para volverse un poquito consciente. Claro, no todos van a terminar en diálisis. No, es que la diálisis no es enfermedad renal crónica, no es equivalente a diálisis. Claro. Es el miedo a las personas. Bueno, y el ejercicio, la alimentación, modulación pues de las proteínas. Doctor Juan Miguel, en nombre pues de los oyentes, muy interesante el tema. Yo sé que entendiendo todo esto, yo creo que puede trabajar mucho sobre los factores de riesgo. El doctor Juan Miguel es el teléfono del consultorio. Así es el 319-588-0145, y recuerden que la intención de nosotros es que tengan una vida más larga con mejor calidad de vida. Doctor Edier, ¿cuál es el teléfono?
319-588-0145. Es fácil. Invitamos a las personas de todos los puntos de Antioquia que quieran consultar, no solamente tienen que ser de ellos, de cualquier parte lo estamos atendiendo, son bienvenidos. Claro. Bueno, muchas gracias pues por la información y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Muchas gracias, Muy bien, gracias. Muy bien. Don Wilson, vámonos a los anuncios.